te sentirías si no pudieras acceder a las mismas modificaciones que los demás? Que tú, sin poder acceder a ninguna mejora, seas más débil, menos ágil, incluso menos inteligente que los demás. Hey, ¿qué tal? Soy Goro y tal vez no me conozcas, y sí, soy un VTuber. Llevaba tiempo queriendo hacer ese contenido diferente, por lo que me motivé a hacer este videoensayo que surge de una tarea de la universidad. Así que retomé mucho el escrito que hice y lo adapté a este formato audiovisual, añadiendo una que otra cosa interesante. He sido un fanático del género cyberpunk desde hace mucho tiempo, incluido el diseño de mi modelo está muy inspirado en la estética del género. No solamente eso, sino que he disfrutado de ser un director de juego de una mesa de rol de Cyberpunk Red y también he disfrutado mucho de los videojuegos y de la serie. En ese ensayo hablaré principalmente del videojuego Cyberpunk 2077 y la serie, el anime Cyberpunk Edge Runners, que se ha vuelto uno de mis favoritos con el tiempo. Es una historia que me conmueve porque sinceramente me llega a identificar mucho con el protagonista en muchas ocasiones y fue algo que llegó muy profundo de mí. Por eso elegí hacer un análisis de esta obra, lo que me motivó mucho más a escribir este guión. Y al final, aquí estoy, haciendo un video sobre ello, así que mucho gusto y espero que te guste. Vivimos en una sociedad desigual, una en la que la brecha entre las clases sociales es enorme y la única aspiración de quienes se encuentran en el fondo de la pirámide social es escalar y ser parte de aquella élite que vive mejor. El transhumanismo influye en la desigualdad. En un mundo capitalista, los avances tecnológicos y la implementación de tecnología en el cuerpo humano se hace con fines lucrativos y en beneficio de grandes corporaciones. Podemos entender esto desde una perspectiva posthumanista, en la que la tecnología modifica nuestro contexto, nuestras relaciones y a nosotros mismos. Hoy, la tecnología está presente en cualquier aspecto de nuestra vida, incluso de nuestros cuerpos. Existen los denominados cyborgs, personas que tienen dispositivos cibernéticos en sus cuerpos, los cuales, aunque no les brindan capacidades impresionantes, les permiten realizar algunas tareas de maneras más sencillas, como abrir puertas o pagar en terminales electrónicas con un chip. Incluso hay personas que recuperan capacidades físicas y cognitivas. El transhumanismo parte de la idea del humanismo, en la que el humano está en el centro, siendo los agentes primarios de la ética y de la sociedad. En una era contemporánea, promueve la superación de las capacidades físicas y de sus debilidades por medio de la tecnología. Se considera la fusión de la tecnología con el humano como el paso siguiente de su evolución. Julian Huxley consideraba que el paso hacia el perfeccionamiento del hombre y su futuro es la integración de la tecnología, y cree que es donde debería de enfocarse la investigación y los recursos para superar aquellos desperfectos inherentes a la condición humana y alcanzar a un ser de máxima perfección. Ahora bien, la búsqueda de perfección es un concepto ambiguo, porque aquello perfecto va a variar según la percepción de cada persona. Se podría entender que Huxley se refiere a los desperfectos genéticos, malformaciones y enfermedades, superar las debilidades de la carne. Buscar una perfección podría llevarnos a un camino en el que se brinda de capacidades sobrehumanas. Se lleva al extremo la combinación entre hombre y máquina para transformarse en algo nuevo. ¿Qué tan humano se puede ser mientras más metal y circuitos hay en tu cuerpo? El panorama se amplía cada día, y la creación de interfaces cerebro-computadora nos dan un presagio de las posibilidades que se abren con la tecnología incorporada al cuerpo humano. ¿Qué cambios traerá a la sociedad del transhumanismo? La manera en la que nos organizamos e interactuamos está sujeta a la realidad en la que vivimos, por lo que, así como plantea Braidotti, nuestras identidades y las relaciones sociales se modifican por la tecnología. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de que las personas modifiquen sus cuerpos con implantes y prótesis tecnológicas? Así como en nuestro presente, solamente las personas con dinero podrán acceder a las mejoras cibernéticas y se distanciarán incluso de las capacidades físicas de aquellos quienes no puedan permitírselas. En una sociedad capitalista, la modificación del cuerpo no se tratará de algo para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin un enfoque adecuado, estos avances solo se instrumentalizarán para el beneficio económico de las grandes empresas, generando un abismo inmenso.
donde aquellos sin implantes tendrán menos oportunidades en el mercado laboral y se verían desplazados. La serie animada Cyberpunk Edge Runners, estrenada en 2022, fue producida por el estudio de animación japonés Trigger, basándose en el videojuego del estudio CD Projekt Red, y también se sitúa en el universo creado por Mike Pondsmith's Cyberpunk, hecho originalmente para un juego de rol de mesa. El cyberpunk surge como un subgénero literario de los 80s, plantea sociedades controladas por megacorporaciones, con un alto desarrollo tecnológico, pero con una profunda desigualdad, violencia y condiciones de vida precarias. Refleja muchos de los miedos y preocupaciones de la era contemporánea. El cyberpunk suele ser una mirada pesimista hacia el futuro. Un futuro donde el estatus de la sociedad y sus dificultades no cambian a pesar de los grandes avances tecnológicos, donde aquellos no benefician directamente a la calidad de vida de las personas, sino que responden al consumismo y a los intereses de unos pocos. Cyberpunk Edge Runners retrata un futuro distópico, donde aunque hay tecnología de punta, la mayoría de personas viven en condiciones precarias. El guión muestra una desigualdad y violencia enorme. En Night City, la ciudad ficticia donde se desarrolla la trama, para ser alguien es necesario tener modificaciones, porque sin ellas, la diferencia con los demás es tan abismal que simplemente no tienes manera de competir. La pobreza está presente en todo el mundo de Cyberpunk Edge Runners. David Martínez, el protagonista, es un chico pobre que estudia en una prestigiosa escuela perteneciente a una de las megacorporaciones ficticias llamada Arasaka. David es un estudiante sobresaliente, pero la brecha socioeconómica entre él y sus compañeros es grande. Es una institución privada y de las más caras, por lo que su madre tiene que realizar trabajos de manera clandestina e incluso ilegales para darle la oportunidad a su hijo de estudiar ahí. David, para simplemente tomar sus clases, necesita de cierto implante. Él no puede permitirse la actualización necesaria, y su madre, Gloria Martínez, ofrece pagarla. Pero por su condición económica, David prefiere actualizar su equipo de manera clandestina. Para Lenin, las clases sociales son las agrupaciones humanas que se distinguen por el lugar que ocupan en la producción, su rol en la organización social del trabajo, que por lo tanto definen la magnitud de las riquezas que tienen. Marx y Engels dividían las clases sociales en dos, el proletariado y la burguesía. Plantean que existe una constante lucha de clase entre estas dos. La clase proletaria sería aquella que es explotada y alienada, la burguesa aquella que es dominante y explotadora. La serie nos establece una evidente distinción entre aquellos que nacen privilegiados y quienes no. Aquellos que son pobres, explotados y alienados son la mayoría. Los personajes utilizan un término despectivo, corpos, con el cual se refieren a las personas que pertenecen a cualquiera de las empresas hegemónicas que controlan el mundo. Trabajar en una empresa de estas te asegura una vida acomodada, oportunidades y privilegios. La desigualdad social se entiende como las diferencias que hay entre los diferentes estratos sociales o clases sociales. Se entiende que hay una relación donde un sector es más privilegiado que el otro y que estructuralmente tienen una superioridad sobre la otra, unos arriba y otros abajo. Durkheim sugiere que la desigualdad está en la división del trabajo, donde tomando en cuenta el puesto en la jerarquía que se tiene en el trabajo, se pertenece a una u otra clase social. El capitalismo acepta la desigualdad como una necesidad del desarrollo económico. En el cyberpunk, esta división se agrava, ya que el poder y por lo tanto la riqueza de las empresas crece descomunalmente, y bajo el lema de identidad del género High Tech Low Life, acuñado por Gibson, entendemos que es una realidad que una gran parte de la población vive en malas condiciones de vida, aunque la tecnología es de punta. El punto de inflexión que cambia la vida de David es cuando un conflicto en la violenta Night City se cobra la vida de su madre como un daño colateral. El servicio de ambulancia de Traumatin la abandonan en un lugar por no contar con un servicio de seguro. Por sus condiciones económicas, su única opción es la cremación del cuerpo de su madre. No puede tener un entierro digno y la única opción que puede permitirse es esa. Sus compañeros de clase lo acosan. Las cosas escalan y empieza una pelea. David pierde estrepitosamente, ya que su compañero de clase contaba con un chip que le permitía imitar movimientos de Kung Fu, lo cual deja a David bastante herido. El hecho de poder obtener habilidades con un chip marca una diferencia en las capacidades y el conocimiento. Otro destello sobre la profunda desigualdad. Las deudas empiezan a llegar.
y David se ve abrumado con su situación. Su madre trabajaba como técnica médica de emergencias, pero para cubrir los costos de los estudios de su hijo contrabandeaba con implantes de las personas que fallecían. Tiempo antes de su muerte logró conseguir un implante Sandevistan de la compañía ficticia Militech, un implante que mejora las capacidades de reacción y le otorga una hipervelocidad al usuario, siendo una tecnología de grado militar que se usa en soldados. David lo encontró en la chaqueta de su madre y con su situación toma la decisión de ponérselo. Esta acción cambia su vida y empieza una odisea con consecuencias trágicas. David se introduce a un mundo de criminalidad. Se vuelve un mercenario y escala en el mundo de los llamados cyberpunks, también conocidos como edge runners. Son mercenarios fuera de la ley que viven al límite y exprimen sus capacidades al máximo. Lejos de conformarse con ser simples combatientes, los edge runners se ponen en constante peligro en un mundo donde el fracaso se paga con la muerte. Para conseguir éxito en este ámbito, es prácticamente obligatorio tener implantes y buscar cada vez más, ya que la competitividad es alta y para destacar y ser alguien en Night City, tienes que llevarte a tus límites, aunque eso signifique sacrificar tu humanidad. Las tecnologías que modifican el cuerpo pueden ser beneficiosas y ayudarnos a combatir enfermedades o recuperar capacidades perdidas. Sin embargo, en una sociedad capitalista, la innovación solo se dirige a inventos y aplicaciones que generan un beneficio a las corporaciones, por lo que es necesaria la correcta aplicación de los implantes tecnológicos para mejorar las vidas de las personas. Se deben de emplear de manera en la que su función sea mejorar la calidad de vida de las personas y garantizarles dignidad. Que se excedan las capacidades humanas y que solo puedan acceder a ellos cierto sector privilegiado de la población incrementaría la desigualdad y profundizaría la lucha de clases, ya que la distancia entre unos y otros sería abismal, por lo que el descontento crecería. En consecuencia, habría una gran población marginal la cual se vería desplazada por tener capacidades inferiores. La mayoría de personas preferirían no tener que instalarse un implante, pero si sus oportunidades de trabajo se vieran limitadas, lo harían. Nos habla de que la competitividad y el buscar un sustento oría a las personas a tomar decisiones como esta, justo como la situación de David, porque al ser menor su capacidad de producción, es menos probable que consigan oportunidades laborales. Es necesario preguntarnos el camino al que dirigimos este tipo de tecnologías, para guiar los avances a desarrollos que nos beneficien a todos y que no sirvan como un instrumento para empoderar y enriquecer a un sector privilegiado, mientras que se marginaliza y se empobrece a la clase trabajadora. Muchas gracias por ver este video. Realmente estaba emocionado cuando decidí que lo haría y llevo desde hace mucho tiempo queriendo hacer contenido de ese estilo. Así que si te ha gustado, agradecería que me dejaras un like, que te suscribieras y que compartieras el video, ya que estoy empezando en esto y me encantaría seguir haciendo contenido de ese estilo y de ese tipo. Así que nos vemos en unos cuantos días.